realmente en este caso no es tanto una guerra, es una campaña de exterminio, es una ofensiva de exterminio. Aquí no tenemos los ejércitos enfrentados. El documental termina en el momento del alto el fuego, y quiero decir alguna cosa, porque además, como acabo de escribir un libro, que me ha pasado algo que entiendo, no sabía cómo terminarlo. Porque, ¿cómo cierras una historia de Palestina? ¿Cómo la terminas así, no? Y el alto el fuego se firma en el momento en que Joe Biden está de presidente saliente. Ya ha ganado las elecciones Trump. Eso no es la primera vez que ocurre en el caso de Palestina. Cuando ya no pinta nada, y cuando los dirigentes israelíes del gobierno israelí estaban diciendo que ellos no iban a permitir que se terminase la guerra porque no habían terminado la tarea. Entonces, en el momento, el alto el fuego se firma. Afortunadamente se firma, porque todo alto el fuego salva vidas, aunque dure muy poco. Pero ya sabía, y ya el gobierno israelí tenía decidido que no lo iba a respetar. El 18 de marzo, me parece que es cuando rompió el alto el fuego, Israel bombardeando de nuevo, ni siquiera se preocuparon de justificar, de inventarse una excusa, pues qué sé yo, que jamás había hecho algo, no. Entonces creo que eso conviene tenerlo en cuenta para darnos cuenta realmente de a qué nos estamos enfrentando. Esto es claramente, hay un funcionario de Naciones Unidas que dijo, es un genocidio de manual. Todo lo que hemos visto aquí, y no es lo más, porque hemos estado viendo casi todo lo que ocurre en zona segura, como nos dicen, excepto la salida, esa que es atroz, todo es crimen de guerra. Bombardeo de hospitales, asesinato de periodistas, de trabajadores humanitarios, el bombardeo de ambulancias. Hay algo que se ve muy claro aquí, es el miedo que hay cuando se montan en la ambulancia, porque saben que son objetivos. Y aquí tengo que decir, y esto no es nuevo, en el año 2000, yo he sido testigo de ver atacar una ambulancia por el ejército israelí, en el año 2002 en Cisjordania, en Belén, una operación atroz que hizo el ejército israelí en Cisjordania. No siempre ha sido Gaza, pero siempre Gaza ha sido lo peor, digo, el tipo de ofensivas que han sido. Y es importante tener en cuenta que esto no empieza con el 7 de octubre. Hay una imagen que yo vi en televisión, pues yo creo que cuando se llevaba como 2 semanas de haberse iniciado la campaña israelí, después del 7 de octubre, y salía un hombre todo cubierto de polvo, con los escombros de los edificios bombardeados detrás, y mirando a cámara, así, gritando a cámara, decía, esto ya lo vivió mi abuelo. Y esa frase condensa toda la atrocidad y el sufrimiento del pueblo de Palestina. Porque esto que estamos viendo es la culminación de algo que empezó hace más de 70 años. Y yo había traído este libro porque pensaba leerlos, pero me parece que no hace falta. La descripción de una matanza realizada en una localidad que se llamaba, ya no existe, Deir Yassin, cerca de Jerusalén, el 9 de abril de 1948, por milicias sionistas, todavía no era el ejército israelí, fue después, y la descripción está hecha por el delegado de la Cruz Roja en Jerusalén, entonces. Para que nos demos cuenta hasta qué punto esto no es nuevo, esto viene de atrás. ¿Y por qué digo que viene de atrás? Porque en el núcleo de la ideología sionista está la necesidad de borrar la existencia palestina, de negarla. Se empezó negándola. Todos conocemos el gran eslogan del movimiento sionista, una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. El problema es que era una gran mentira. Ahora le llamaríamos bulo, un gran bulo, porque tenía una intencionalidad. Hay muchos testimonios que muestran hasta qué punto. Una cosa, puedes decir, porque no, a lo mejor no todo el mundo lo sabe, yo me enteré hace poco, no está muy bien. Sionista. Sí, muy bien, sí. Me parece muy bien. Sí, para diferenciar. El sionismo es una ideología que se basa, tiene como objetivo, surge en el siglo XIX. A mediados del siglo XIX surge en Centro Europa, en la época del Imperio Austrohúngaro, quien el fundador es un periodista judío vienés del Imperio Austrohúngaro. ¿Qué es lo que propone? Propone esa zona de Centro Europa, como la Rusia zarista de entonces, era una zona donde había un antisemitismo durísimo. Y las poblaciones judías, sobre todo las localidades
de población judía pues sufrían constantes racias, asaltos y esto. De ahí surge la idea de que crear un Estado judío o encontrar un lugar en el mundo en el que los judíos sean mayoría, para que no sufran las consecuencias de ser una minoría vista con ojos hostiles por otros. Hay que decir que en la creación del sionismo los judíos de Oriente no participan para nada ni se enteran en ese momento. Es algo radicalmente europeo. El movimiento sionista es radicalmente europeo, surge en el corazón de Europa y tiene todos los componentes de Europa. No es lo mismo sionismo que judaísmo. Hay que decir, judaísmo es una religión y con un cierto componente étnico, porque es judío quien nace de madre judía, pero bien, puede nacer de madre judía y luego seguir siendo judío, puede ser judío rigorista, judío liberal, o sea, bueno, lo mismo que ocurre en el cristianismo, o dejar de sentirse judío, lo mismo que nos pasa a muchos formados en el mundo cristiano, ¿no? Como sería mi caso. Y no es lo mismo Israel, nacionalidad israelí, que sionista y he dicho antes, y judío. Nacionalidad israelí ya es que pertenecen a la nación israelí, eres ciudadano israelí. Y ahí es donde viene una cosa que es clave para entender también la mentalidad de los gobernantes israelíes. Israel se crea con la idea de Estado judío. En un momento, y por eso son importantísimos los datos, porque todo lo ocurrido en Palestina desde finales del 19 hasta ahora, toda la expulsión de la poder, está muy bien documentado, pero está mucho más eficazmente tapado. Es decir, cuando el movimiento sionista plantea, porque primero se plantea en Uganda, la Patagonia, pero cuando se dan cuenta que no van a convencer a ningún judío occidental de que se vaya a la Patagonia, pero el reclamo religioso, el reclamo bíblico sí que funciona. Entonces deciden Palestina. Y en ese momento la población de Palestina estaba en torno a los 700.000 habitantes, de los cuales, estoy hablando finales del 19, en torno a un 5% eran judíos. Judíos palestinos que hablaban árabe, no hablaban hebreo, hablaban árabe y que tenían relaciones con sus vecinos musulmanes y sus vecinos cristianos, pues bueno, como se ha habido siempre en el Oriente. Eso es lo que se transforma radicalmente cuando empieza la colonización sionista, que comienza ¿cómo? Por la confluencia de otro fenómeno europeo. Esto es importante porque el drama de Palestina no surge de Palestina, no surge de las contradicciones de la sociedad palestina, es importado desde Europa, llega desde Europa. Movimiento sionista por un lado, por otro lado, colonialismo europeo. Y ahí es donde confluyen los dos elementos, básicamente el colonialismo, el imperio británico, que se da cuenta, y ya estamos a comienzos del siglo XX, ya no estoy hablando de finales del XIX, comienzos del XX, de que a sus intereses, que se están expandiendo hacia Oriente, les viene muy bien crear un enclave de europeos, que es como lo ven, que dependan de ellos, de los británicos, en el corazón del Oriente Próximo. Ahí es donde confluyen los dos intereses, y así se entra en la Primera Guerra Mundial. El tema, muchas veces, la opinión pública, claro, ha habido una manipulación, una tergiversación de la historia, de no mirar los datos, pero sí los intereses, por el que la mayor parte de la opinión pública occidental piensa que el Estado de Israel se creó para compensar el horror del Holocausto, después de la Segunda Guerra Mundial. Y no es así, es que fue en la primera. Y cuando Europa no conocía el nombre de Hitler, sí conocía el antisemitismo frente a Europa, pero desde luego Gran Bretaña, Francia, eso era nuestro mundo, ¿no? Entonces, es la confluencia de estos dos elementos que se crea por lo que el sionismo, que en un principio tenía muy difícil su objetivo, porque además la mayor parte de los judíos europeos no lo veían, claro, sin embargo, termina teniendo éxito, porque cuando al final de la Primera Guerra Mundial el Imperio Turco, como sabéis, es derrotado y lo que entonces era la Sociedad de Naciones, no era todavía Naciones Unidas, bueno, por decirlo muy rápido, vamos a ver.
Durante la Primera Guerra Mundial conocemos casi todos a Lawrence de Arabia, y hemos visto la película. Lawrence de Arabia era un agente inglés. ¿Cuál era su misión? Su misión era convencer a los jeques de las poblaciones árabes que se levantasen contra los turcos y que fuesen aliados de los aliados de aquel momento. Y lo consiguen. Es decir, los árabes luchan en el lado aliado contra los turcos pensando, por la promesa británica, de que al final de la guerra tendrán la independencia y será la gran nación árabe. El panarabismo viene de ahí, la gran nación árabe, el movimiento nacional árabe. ¿Qué es lo que están haciendo al mismo tiempo británicos y franceses? Bueno, como siempre ha hecho los poderes coloniales, pues engañar, claro. ¿Y qué es lo que hacían al mismo tiempo que hacían eso? Gran Bretaña, por su cuenta, Gran Bretaña y Francia estaban firmando acuerdos, se llaman los acuerdos en el año 16, ya plena guerra, Primera Guerra. En el año 16 los acuerdos Sykes-Picot se llaman así porque son los nombres de los dos diplomáticos, el británico y el francés, que lo firman, en el que se reparten los territorios árabes del Imperio Otomano. Y Francia se va a quedar con lo que es Líbano, Siria, la actual, que entonces no era Líbano, era una provincia de Siria. Y Gran Bretaña se quedará con Irak, lo que ahora es Jordania, Palestina. ¿Y cómo se queda con Palestina? Con un compromiso añadido, que es lo que quizá a algunos os suene, la declaración Balfour. Balfour era el ministro de Exteriores británico de la época de comienzos del siglo XX. Y que era además un fundamentalista cristiano. Esto es interesante saberlo. Era esto que ahora como los de las iglesias evangélicas, era pues así, un fundamentalista cristiano. ¿Qué es lo que hace? Se compromete en una carta privada con el barón Rothschild, un señor particular, riquísimo, era el más rico del planeta, a que Gran Bretaña apoyará al movimiento sionista. Ve con buenos ojos eso. Y ahí empieza todo. Porque ahí es cuando los intereses del imperio, esos sí que son importantes, consiguen que el movimiento sionista se vaya implantando en Palestina. Y comienza la colonización ya sistemática de Palestina. Solo dos cosas también. ¿Por qué eso crea conflicto? La sociedad palestina no era una sociedad hostil a la llegada de extranjeros. Era y es Tierra Santa. Estaba muy acostumbrada a la llegada de peregrinos europeos. Y bueno, luego pues hay casos como el Hotel American Colony, que proviene de una antigua colonia de cristianos americanos que se asienta en Jerusalén y que forma parte de la historia de la ciudad. O sea, se relaciona muy bien con las élites de la zona. Bien, en ese momento lo que ocurre es que comienzan a instalarse las primeras colonias sionistas en la zona costera. ¿Y cuál es la diferencia con los otros peregrinos? Que traen como objetivo la creación, lo que se llama una construcción nacional, que implica la desposesión y la expulsión de la población autóctona. Hay algunos datos impresionantes, pues por ejemplo, una familia, por ejemplo, de judíos lituanos, que el Fondo Nacional Judío, que es la continuación de la financiación de Rothschild, les otorga unas tierras compradas en Palestina, en la zona costera, para que las cultiven. ¿Y qué tienen que firmar? El contrato que tienen que firmar, lo voy a decir de memoria, en otro libro lo tengo, pero casi es. El contrato establece que los colonos, los nuevos colonos, no podrán utilizar nada más que trabajo judío, que no podrán legar la tierra nada más que a judíos. ¿Y qué es lo que supone eso? ¿Quién estaba trabajando la tierra hasta entonces, desde generaciones, desde la Edad Media? Campesinos árabes, musulmanes o cristianos, básicamente musulmanes, los cristianos eran más clase media, más urbanos, que vivían como aquí, en España, en régimen de aparcería, típico de toda la zona mediterránea. Entonces, las primeras expulsiones comienzan con las primeras colonias sionistas. Expulsan a los campesinos y los primeros conflictos empiezan ahí, empieza el choque ahí. Eso empieza ya a finales del 19, pero todavía es esporádico. Cuando se convierte en una estrategia planificada, sistemática, es ya con el amparo británico.
Bueno, eso es el... Pues eso está un rollo. Bueno, y así es como entramos. Yo intento explicarlo claro, y así es como se entra en todo el proceso de colonización de Palestina. Y voy a decir una cosa, al principio he mencionado, porque es la realidad, así es, compraron tierras. Y así se empezó la colonización, comprando tierras. Hay un elemento de la propaganda israelí que siempre lo dicen, no porque niegan que expulsaran a la población palestina. Entonces, ¿por qué hablamos de refugiados? ¿Por qué hay refugiados? Porque los expulsaron. Pero en la versión oficial israelí esto no existe la Nakba, no existe la expulsión en masa de la población palestina. Y para negar eso, dicen, no los expulsamos, les compramos la tierra. Bien, en el año 47, que es cuando ya es Naciones Unidas y ya está la situación desmadrada, es decir, en una situación de plena violencia, de las matanzas como la de Deir Yassin, que ya está desencadenada Naciones Unidas decide. Hay que decir que las resoluciones de Naciones Unidas no son... Naciones Unidas no crea estados, recomienda soluciones. Y la recomendación de entonces fue dividir el territorio de Palestina en dos, una parte para un Estado judío, otra parte para el Estado árabe. Y en ese momento, cuando se hace y se aprueba creo que la primera reunión de la Asamblea General de Naciones Unidas, la partición de Palestina, también nos sonará la partición de Palestina como un momento clave en la historia. La distribución de la tierra, y también lo digo de memoria porque como lo he escrito muchas veces, creo que me acuerdo bien, era así: 47% del territorio de Palestina era propiedad privada árabe, 6,6% era propiedad judía, el 43, no sé qué, por ciento, propiedad comunal árabe. ¿Cómo creas un Estado judío si no tienes ni... Bueno, en cuanto demográficamente habían llegado ya a ser una tercera parte de la población, 30%. ¿Cómo creas un Estado judío si no tienes ni la propiedad de la tierra ni la mayoría demográfica? Ahí está el germen de la limpieza étnica. Y a la semana de la resolución de partición, que fue el 29 de noviembre de 1947, es decir, en diciembre del 47, comenzaron las primeras operaciones de limpieza, se llamaban así, operaciones de limpieza, a cargo de milicias sionistas para expulsar a la población palestina de sus tierras. Así empieza esto que hemos visto culminando en esta atrocidad. Que yo solo voy a decir una cosa, esto que está ocurriendo, porque me parece que ya me estoy pasando de tiempo. No. Que esto no solo nos refleja el genocidio que está ocurriendo, es un espejo que nos devuelve la imagen nuestra, como occidentales, como europeos. Porque esto está ocurriendo, y ya no podemos decir como en otro tiempo, en los años 30 se dijo en Europa, de que no sabíamos. Es que esto lo sabemos, estamos viendo. Y un documental como este que te está mostrando la realidad, sin más, sin intentar además ni dulcificarla ni en un sentido ni en otro. Porque tampoco nos están mostrando esa imagen del palestino heroico que dice, no, nos está mostrando gente que quiere vivir, o sea, sin más, tan sencillo como eso. Está censurado por un país europeo, en un país europeo, en Europa, que decimos que es la tierra de la libertad de expresión. En Alemania han deportado hace muy poquito, quizá algunos lo sabéis, a 4 estudiantes, 2 británicos, un irlandés, y el otro no me acuerdo si era estadounidense, que estaban con tarjeta de residencia, estudiando, por participar en manifestaciones pro-palestinas. Llevar una bandera palestina en Alemania te puede llevar a la comisaría. Esto no está afectando solo, está afectando de manera atroz al pueblo de Palestina, pero está convirtiendo Europa en algo peligrosísimo, en doble sentido. Por un lado, porque estamos viendo el ascenso de la extrema derecha, y voy a decir otra cosa. En el ADN de la extrema derecha europea, ¿de dónde nace el nazismo? Está el ser antisemita. Bueno, pues ahora tenemos a todas las formaciones de la extrema derecha europea pro-israelíes a tope. Algo tendría que hacernos pensar eso, o hacernos pensar a algunos. Y lo voy a dejar ahí porque me parece que estoy abusando del tiempo. Bueno, luego preguntáislo.